Yo cuando llegue allá al cielo, hay cosas que no entiendo de Dios. Yo sé que allá no se casarán ni nos daremos a casamiento. Pero yo llegaré al lado de Jesús y le diré: Señor, si tan solo pudieras concederme una gracia, solo una excepción, permíteme que siga casado con mi Ana el resto de mi vida y por la eternidad. Solo esa gracia. Quiero estar atado a ella por la eternidad. ¿Ves, Julio, qué bien se puede quedar gastando poco? Es un verdadero placer estar aquí con amigos, siempre con amigos, siempre. Y Julio es un gran amigo, y Emi, y no solo Julio, sino que muchos otros que estáis acá y personas a las que quiero, como Esperanza, o Miguel y Patri, Fernando Lovero, y bueno, en fin. Perdonad que a lo mejor cito unos y otros no, que en el camino Dios ha puesto siempre personas que nos hemos ido animando y ministrando. Yo quisiera compartiros algo hoy que espero que sea edificación, porque hoy es el día del Señor, el domingo, y quiero traer un mensaje muy pastoral, para el cual os quiero llevar al capítulo 4 de Lucas. Bueno, en realidad es el capítulo 3. Jesús vino comisionado por el Padre para rescatar lo que se había perdido. Y Dios lo comisiona de una forma especial. Viene a rescatar lo que se había perdido y a destruir las obras del diablo. Y Jesús mismo dice que viene con ese propósito. Pero siempre hemos de recordar que cuando Jesús viene, no viene como Dios, viene como hombre. Y todo lo que hace, lo hace como hombre. Porque si lo hiciese como Dios, pues no sería un ejemplo para seguir, factible para nuestras vidas. No podríamos seguirlo si Él fuese simplemente como Dios. Es más, Él dice que el Hijo del Hombre, cuando está hablando en Juan 5, en 2 ocasiones, dice que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo. Es interesante que si vas al griego y lees la palabra nada, significa nada. Es decir, que no podía hacer nada. En griego, en hebreo y en arameo y en el idioma que quieras. Nothing is nothing. Para Tom Maguire. Nada. Él no podía hacer nada. Él necesitó ser comisionado, y esa comisión de forma especial la recibe en su propio bautismo. Y viviendo como Él vivió, nos mostró cómo nosotros podíamos vivir sin pecado, lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 21 de Lucas 3, 21 y 22, que narra su bautismo, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Aquí la palabra abrió, que también aparece en Mateo, aparece en Marcos, en otros contextos. El cielo se abrió, en otros sitios dice que los cielos se abrieron. Es la misma palabra que cuando, por ejemplo, en Mateo se habla de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó. O cuando dice que empezaron a resucitar los muertos el día de la muerte de Jesús, y que también las piedras se partieron. Es decir, el cielo se abrió, no es que se abrió un clarito en el cielo, sino que algo se rasgó, algo se rompió. Es una palabra que implica mucha violencia. Porque lo que venía era una comisión de parte del Padre, venía una palabra que iba a ser una palabra directriz para todo el ministerio de Jesucristo. Entonces es una presencia del Espíritu Santo, y baja el Espíritu, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz diciendo del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y viene el Espíritu Santo y se posa sobre Jesús y permanece sobre Jesús. Quiero hacer una aclaración. El Espíritu Santo está en todos los creyentes, si no, no podríamos ser evidentemente creyentes. Y no se irá nunca de nosotros. Pero Él no se posa sobre todos los creyentes.
tiene que ver con la unción del Espíritu Santo, con el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu está en mí para beneficio mío, pero está sobre mí para beneficio de los demás. Es una cosa distinta. Bueno, esto es un preámbulo a lo que yo os quiero llevar. El caso es que él recibe esa comisión de parte del Padre, vienen cambios a su vida y es llevado al desierto. Y dice Lucas 4, 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Bueno, una acotación para que lo puedas tuitear. El problema no es el desierto, el problema es la compañía. Él fue al desierto con el Espíritu. Nunca el problema es el desierto, el problema es la compañía que llevas en los desiertos de tu vida. Él estaba con el Espíritu Santo. Y entonces dice que por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, tuvo hambre a los 40 días. Bueno, los demás tenemos hambre todo el tiempo del ayuno, pero bueno, él tuvo al final. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Todos recordamos entonces cuál es la comisión, la palabra que el Padre tiene sobre él en el propio bautismo, y esa palabra tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo primero que escucha del diablo es si eres hijo de Dios. Quiero que entendamos esto en esta mañana, que si entiendes esto en esta mañana, habrás entendido, te habré ahorrado un montón de problemas para el resto de tu vida. Así capto la atención, ¿te das cuenta? No, pero es verdad. Es importantísimo que entendamos la naturaleza de la palabra de Dios. Cuando una palabra de Dios es dada a nuestra vida, si logras entender o logro explicar esta lección, te va a evitar muchos dolores de cabeza. Fíjate que cuando Jesús, en Mateo 13, hablando de la parábola del sembrador, habla de la palabra de Dios, dice lo siguiente. Dice Mateo 13, 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay un principio que tiene que ver, y es vital en este sentido, que lo que nos viene a decir que la persecución y la tribulación vienen por causa de la palabra. La palabra profética, la palabra que ha sido dada a nuestra vida, al movimiento Betania, a la vida de cada uno de los líderes, pastores, a la vida de las iglesias, la palabra dada, lo que nos dice Mateo, es que causa conflicto. No es que lo causa, es que atrae el conflicto. Es como un imán, cuando sale la palabra de la boca de Dios, inmediatamente hay un imán que atrae el conflicto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se opondrá a la palabra que declaró el Señor sobre tu vida. El enemigo se levanta contra aquello que se declaró sobre tu vida. Cualquier cosa que se haya declarado sobre tu vida, el enemigo se va a levantar frontalmente. Y sin esa oposición, esa palabra que has recibido, esa palabra profética, ese sueño, esa visión, sin esa posición, que la palabra no se convierte en un hecho, no se encarna, simplemente queda un concepto de teoría, un vago sueño que un día recibí, pero no se convierte en realidad. Es absolutamente necesaria la oposición. Por favor, señores, si se lo puso a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Hay una palabra que sale de la boca de Dios sobre Jesús, y de inmediato se opone el diablo a esa palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que permanecer en lo que se nos ha dicho, cuando lo que a nivel profético, a través de una palabra de un domingo, algo que Dios nos haya tocado en nuestra vida, cuando yo permanezco a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias,
eso hace que la palabra profética se active en mí. Empieza a activarse. Imagínate, te lo voy a poner de forma práctica, que recibes una palabra de parte del Señor, de que hay sobre ti una unción para sanidad, que ninguna enfermedad se te va a resistir. Que puedes orar por los enfermos y que los enfermos se sanarán. Muchos han recibido palabras de este tipo, o al menos también las han pedido. Señor, dame un don que tenga que ver con las sanidades, con prodigios, con milagros. Entonces tienes eso, y vas y oras por los enfermos. Vas viendo una cosa, vas viendo otra, pero un día se enferma tu hijo, tu hermano, tu padre. Y empiezas a orar y clamas y oras por un familiar al que le darías tu propia vida y no solo no mejora, sino que se muere. Bueno, lo primero que tienes que hacer es resistir la tentación siempre de hacer una teología de por qué no pasó. Eso es una trampa. Yo personalmente nunca culpo a Dios por nada de esas cosas. Dios no es el autor de la enfermedad. Pero de repente, en ese momento de frustración, viene una voz del diablo que te dice, así que tienes una unción de milagros y ni siquiera pudiste sanar a tu hijo. Yo no os cuento esto desde la teoría, os cuento esto desde la experiencia personal. De haber dolorosamente tenido que enterrar a nuestra primera hija. O este mismo año enterrar a un hermano mío. Y hace 3, un hermano que nunca creo que oré tanto por nadie como por mi hermano para que se salvara físicamente, porque había aceptado al Señor en el último momento. Bueno, entonces viene esa voz del diablo y dice, así que Dios te iba a conceder todo lo que le pidieras. ¿Cuánto poder tiene esa pregunta? El cielo entero respalda una palabra profética sobre tu vida, pero la realidad niega esa palabra y viene una pregunta poderosísima del diablo que dice, así que Dios te iba a respaldar y te iba a dar todas esas cosas y mira cómo te va la vida o los negocios. Bueno, pon en otra área, no el de la sanidad, si quieres pon otra área de tu vida. ¿Cuánto poder tiene esa pregunta? Tiene el poder que tú le quieras dar, ninguno más. Tiene el poder que tú le quieras, el poder que yo le otorgue es el que va a tener. Si yo le doy valor a esa pregunta, finalmente esa pregunta va a socavar, destruir la revelación de Dios sobre mi vida. Va a venir el diablo, fíjate, el diablo viene y desafía a Jesús con una pregunta. Dice, así que si eres el Hijo de Dios, ¿lo eres o no lo eres? Viene desafiando la revelación. Si Jesús le da lugar a esa pregunta en su vida, esa pregunta socava, destruye, arruina, como dicen los puertorriqueños, serrucha el piso, ¿verdad? Como los dibujos animados, ¿tú sabes que serrucha el piso, se cae de la revelación, te vienes abajo? Acordaos de Adán y Eva. Reciben una palabra de Dios, creced, multiplicaos, hay todo un mandato, lo que se llama el mandato cultural, el mandamiento cultural que viene dado, multiplicaos, llenad, sojuzgad, un poder de dominio sobre la tierra, y de todo árbol podéis comer, de todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, no comáis. Y de repente esa palabra de Dios
dada sobre Adán y Eva, esa palabra que sale de la boca de Dios, sobre la cual tienen que vivir, porque hay que vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, sale esa palabra y de inmediato, ¿qué hace la palabra? Atrae el conflicto. La palabra dada por Dios atrae como un imán la persecución, porque de inmediato el diablo se levanta contra la palabra dada hacia Adán y hacia Eva. Y viene y dice: así que el Señor os ha dicho que no comáis de todo árbol. Mentiroso, sucio. ¿No les había dicho eso? Dijo: podéis comer de todo árbol, menos de uno. Dice: así que el Señor os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Y qué hizo Adán? Dio cabida a la pregunta que socavó la revelación. Dio cabida a la duda. Escuchó la voz del diablo y dijo: y si no es verdad lo que te está diciendo, y si hay algo mejor. Él fracasó en mantener la palabra dicha por Dios sobre sí mismo. Él fracasó en mantener la palabra que salía de la boca de Dios sobre su matrimonio, sobre su pareja, sobre su familia, y por supuesto la ruina la estamos pagando todos nosotros. ¿Me explico? ¿Me estáis captando? ¿Me entendéis? Ahora Jesús sale del desierto. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque siempre que se levanta la palabra profética, se levanta una palabra, el diablo se aparta a veces por un tiempo, pero vuelve. No para de ser definitivamente. Y dice el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y ahora fijaos lo que pasa aquí. Porque por 400 años, aquel pueblo había estado sin voz de Dios. El último profeta había profetizado hacía 400 años. Durante 400 años, aquella gente no había escuchado directamente la voz de Dios, jamás. No tenían un vocero de alguien que trajera un mensaje, un pan de vida para ellos. Y ahora Jesús se levanta y lanza unas palabras. Se levanta y lanza una comunicación en medio de Nazaret y empieza a leer el libro del profeta Isaías de una forma sencilla. Simplemente lo lee, sin más drama, simplemente lo lee. Y ahora fíjate, esa gente que está escuchando, acordaos que Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús hablaba, había un efecto en el espíritu de la gente, había un efecto que provocaba vida, había algo que transformaba a las personas. Las palabras de Jesús no eran palabras cualesquiera, las palabras siguen siendo hoy espíritu y vida. Jesús, el verbo hecho carne, la palabra de Dios encarnada, siempre que hablaba convertía su palabra en espíritu y en vida, que por cierto sigue siendo el reto de todo predicador hoy en día. Convertir la palabra en espíritu y en vida, que produzca vida en los oyentes. Un buen amigo mío, pastor, dice: yo creo que el reto del predicador, del pastor, pero especialmente de los que se dedican al arte de predicar, es que la palabra es el agua de vida, pero nosotros tenemos que convertirla en vino. Ese milagro tiene que suceder cada domingo. Que la palabra, que es el agua de vida, se transforme en vino
para los oyentes, que alegra el corazón y el espíritu. Entonces no hay poder en la palabra de Dios si no se convierte en espíritu y no trae vida. Esto es muy importante. Tiene que haber esa vida, por eso tiene que convertirse en espíritu. Acordaos que el apóstol Pablo decía que el reino de Dios es justicia, dice paz y gozo en el espíritu. Es decir, el espíritu tiene el componente y todo el potencial del reino de Dios. Cuando una palabra de Dios es revelada, viene a ti de tal forma que te provoca vida. Por eso cuando Jesús empieza a leer el texto, no está simplemente leyendo un texto, es la palabra de Dios que sale de su boca y empieza a provocar, a encender los espíritus de los oyentes y empieza a provocar vida. Por eso cuando él llega a la sinagoga, era simplemente un vecino más. Pero cuando está leyendo y acaba de leer, dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es decir, toda la atención, quiero que pienses en la escena, todos los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles, y aquí está el espíritu que provoca vida, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante. Y todos, sin faltar ninguno, daban buen testimonio de él. Fíjate, el espíritu de revelación que dice Apocalipsis y Efesios también, el espíritu de revelación es desatado en esa sinagoga. Dice que todos daban buen testimonio de él. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesucristo. Es decir, aquello era algo tremendo, por 400 años en silencio, y de repente el espíritu de vida, el espíritu de revelación, el espíritu de Jesús estaba afectando aquellas vidas, y habían ido como cualquier día a la sinagoga y de repente se encuentran que la palabra de Dios les empieza a maravillar, les empieza a tocar la gracia. Creían que era posible, sí, eso que se había predicado se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Ellos eran testigos de algo increíble, atónitos, maravillados, sorprendidos. Es lo que produce la palabra de Dios cuando es convertida en espíritu y es vida. Es sorprendente. Todos daban buen testimonio. Todos sus corazones estaban siendo tocados. Todos. Acababa de salir una palabra de Dios para ellos. Jesús les estaba trayendo una palabra profética para ellos. La palabra que salía de la boca de Dios estaba siendo tocada para ellos. Pero el principio que estamos aprendiendo en esta mañana es que la palabra de Dios atrae el conflicto. Y esa convicción que todos tenían de que Jesús es algo más, no era simplemente, era algo más. Están maravillados, están impresionados de las palabras llenas de gracia. Esa capacidad de sentir algo increíble. Y de repente, alguien dice, ¿no es este el hijo de José? A mí esto me asusta, hermanos. Porque yo esto lo he visto muchas veces. Qué fácil es caerse de un momento divino. Qué fácil es estar en la mismísima presencia de Dios y de repente viene algo a socavar la revelación y viene con una pregunta, ¿pero no es este el hijo de José? A mí me da pavor, porque lo que estaba sucediendo allí es que Nazaret, Dios la había elegido a ese grupo de gente para ser la anfitriona del ministerio de Jesús. Había sido elegido ese lugar para que ellos recibieran la palabra de Dios. Pero lamentablemente ellos dieron el lugar en su corazón a una pregunta que socavó la revelación. A una pregunta que vino a decir, fíjate, si leemos en Marcos,
en el mismo contexto, Marcos capítulo 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Estaban asombrados. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es decir, ellos no tenían problema en creer que Jesús hacía milagros, no tenía ningún problema. No decía que no tuviera milagros, no decía que no tuvieran sabiduría, sino que decían, ¿pero de dónde le vienen? ¿De dónde le vienen? Y dice el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué se cree? Porque eso es lo que hay en esa pregunta. Este no es el hijo del carpintero. Un momento de revelación divina que por causa de la cercanía, de la familiaridad, de tener tanto compañerismo, de ser tan guays y tan amiguitos de estos, es decir, lo que pasa es que se pierde ese momento divino y lo que Dios tenía preparado para aquel lugar se viene abajo. De hecho, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, excepcionalmente, que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Viene la confrontación de la que hablamos. Siempre hay una palabra dada y viene esa confrontación. Y no es que la pregunta esté mal, pero oye, ¿pero este no es Jesús el hijo del carpintero? No es que esté mal la pregunta en sí misma, porque hay preguntas, ¿os acordáis cuando Zacarías se le aparece un ángel y dice, soy el ángel Gabriel y vengo delante de Dios, mi Señor, que me envía para decirte, le habla? Y Gabriel le dice, ¿y cómo va a ser eso si yo ya soy anciano y mi mujer, en fin, Elizabeth? Dice, sí, pues quedarás mudo. Muchacho, a mí me parece un ángel Gabriel de ese tipo y ya me caigo redondito, patitieso. Pero le dice, te quedarás mudo, y queda mudo. Pero se le aparece el ángel a María, dice, María, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Vendrá el Espíritu Santo sobre ti y concebirás a un hijo. Ya sabéis toda la historia, en Lucas 2. Y ella hace la misma pregunta. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esta pregunta sí fue aceptada. La de Zacarías, no. Porque hay preguntas, hermanos, las que provienen de la ignorancia. Es que no entiendo cómo va a ser esto. Que son aceptadas, pero las que ponen a Dios en juicio no son aceptadas. Las que vienen a socavar la revelación no son aceptadas. Y por eso Zacarías queda mudo. Fíjate lo que pasa en Lucas 4, verso 24, que es el tema. Hoy quiero tener un mensaje expositivo y que tiene que ver también con el vuestro 25 aniversario, pero no con lo que pasó, sino con el modelo de iglesias que Dios está edificando con nosotros. Si tú has recibido una palabra de parte de Dios, ayer me gustó la imagen que usaba Marco Barrientos, de que es como una semilla allá de Faraón que 4000 años después se puede activar. Si tú has recibido una palabra de parte de Dios, no la dejes en el olvido. Posiblemente la has archivado o la tengas abandonada porque ha venido el mismo enemigo a socavar lo que Dios te dijo. Y muchas veces en nuestra sinrazón o nuestro conflicto hemos dado lugar a esas palabras, a esas voces del diablo, y nos ha hundido lo que Dios tenía
para nosotros. Y yo no me quiero encontrar nuevamente como, bueno, mejor dicho, me voy a encontrar nuevamente como Nazaret, y de mí dependerá la elección que yo tomo. Por eso dice Lucas en adelante: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, verso 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Fíjate este texto, lo que dice Mateo 10, verso 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el siguiente lo voy a leer porque implicaría otro mensaje diferente. Es decir, y si lees Juan, ya los tengo aquí separados, 13, 20, dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que hay una correspondencia. El que recibe a Jesús, recibe al Padre. Y el que recibe a un siervo que Jesús envía, recibe a Jesús. Y por lo tanto recibe al Padre. Y recibiremos una recompensa de acuerdo a quien recibimos. Por eso Jesús está diciendo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en el contexto de Marcos, ya veréis a dónde os quiero llevar, dice también en el texto que os decía antes de Marcos, en el verso 6, el capítulo 6, de 3 al 5, dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, en Nazaret llega Jesús a Nazaret, y Jesús lo reciben como el hijo del carpintero. No lo reciben como el hijo de Dios. Si yo recibo a Jesús como el carpintero, ¿qué puedo recibir de Jesús? Sillas, mesas. Lo que tú recibas de Jesús o lo que tú recibas de un siervo de Jesús dependerá de la actitud de cómo honres a esa persona. Si tú lo recibes como un carpintero y a Jesús lo recibes como un carpintero, no podrá darte milagros. Allí lo recibieron como carpintero. ¿No es este el carpintero? Y no pudo hacer ningún milagro allí. Porque como carpintero no podía hacer milagros. Salvo cuando él puso las manos. Y entonces dice Jesús enseñando: y cuando recibes al profeta, recibes honra y recibes el regalo, o recibes el premio o la recompensa, utiliza la palabra exacta, de profeta. Si tú recibes a una persona, la recibes como un maestro, recibes la recompensa del maestro. Si recibes a un evangelista, recibes la recompensa de evangelista. Si a una persona la recibes como una persona que ora por los enfermos y un sanador, recibes esa recompensa. Es decir, la recompensa, dice Jesús, que depende de la forma en que tú recibas a las personas que están traídas por Dios. Ahora, si yo recibo al profeta como a un hermano, simplemente voy a recibir la recompensa de la amistad, del afecto, de que va a estar a mi lado en los momentos difíciles. Es decir, la recompensa de un buen hermano, pero no la del profeta. El honor, dice Jesús, que yo dé va a determinar lo que yo voy a recibir. La honra que yo dé determina lo que yo recibo. Nazaret estaba destinada a ser el alojamiento, a recibir al mismísimo
Dios hecho carne, al mismísimo Mesías, pero no le recibieron como tal, le recibieron como carpintero. Dice que no pudo hacer allí nada. Estaba asombrado de esa incredulidad, pero no una incredulidad de que no creo en los milagros, porque ellos creían en los milagros. Decían, oh, ¿cuántos milagros haces por ahí? ¿De dónde le vienen? ¿Y qué sabiduría? Creían en todo. Ellos tenían una teología correcta. Ellos tenían una fe correcta en el sentido en que creían. Ellos no negaban las evidencias de los milagros de Jesús. Es más, hazlos aquí también, carpintero. El problema, Jesús no les recrimina por una falta de fe, está asombrado. Lo que les habla es de la honra y del honor. Y por eso en aquel sitio dice que no pudo hacer ningún milagro, excepto, fíjate, porque es muy curioso lo que el texto dice, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, para que nos entendamos, en temas de sanidades y en temas proféticos hay una unción corporativa. Hay un ambiente muy poderoso que provoca sanidades. Dice un poquito más adelante en el mismo capítulo, en el 55 y 56, que todos, recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos de donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanados. Es decir, hay una unción corporativa que provoca un ambiente de milagros extraordinario. Por eso a veces cuando se hacen campañas de milagros en estadios se genera una unción corporativa, se genera una fe que tiene que ver con una expectativa, porque previo a la fe es la expectativa. Hay una expectativa de que Dios va a hacer algo, hay una expectativa de que va a venir un ángel y tocar el agua y se va a sanar a alguien. Hay algo que provoca esa unción corporativa. Esa unción corporativa puede ser atacada por la incredulidad y venirse abajo el ambiente con un simple, este no es José, ¿qué va a decir a mí? Si yo de niño jugaba con él y ¿qué me va a decir? Pero hay una unción personal y ahí Jesús tuvo que imponer las manos para ver los milagros. La unción corporativa era tan negativa, la incredulidad del grupo humano era tan negativa que él tuvo que imponer las manos para sanar. El pueblo puede influenciar la atmósfera espiritual, indudablemente, pero no puede influenciar en tu unción personal, nunca. Lo que te ha sido dado, los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que te ha sido, igual que a Jesús, la unción corporativa, la unción del ambiente puede ser afectada, pero tu don, la unción personal de Jesús, puso sus manos y dice que sanó. Y fíjate que seguidamente, en Lucas seguidamente Jesús entra a contarles dos historias. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos tenía Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. De repente Jesús trae 2 historias tremendas de 2 milagros, uno de provisión, una mujer viuda que Dios lo lleva fuera de Israel a Sarepta en la tierra de Sidón y va junto a aquella mujer viuda. Muchos conocéis la historia, pero para los que no la conocéis, el profeta llega allí, había un hambre tremendo, se encuentra con una mujer que estaba preparando la última comida, una torta para dejarse morir ella y su hijo. Era un suicidio por inanición. Un suicidio por inanición. Era una muerte, pero nada digna, precisamente como ahora se habla. Y llega el profeta y le dice, sírveme a mí primero. Un profeta que viene del arroyo de Kerit, un lugar donde todo el mundo se había olvidado de él, apenas podía beber un poco de agua y unos cuervos lo alimentaban de parte de Dios. Los únicos que lo alimentaban era Dios mismo utilizando unos cuervos. Y ahora lo lleva a casa de esta viuda, pasando una necesidad, porque llevaban 3 años sin llover, una sequía terrible en un lugar que ya es desértico por sí. Y esta mujer le dice, sírveme a mí primero. Dice ella, pero es que estoy haciendo la última comida para mí y mi hijo, me voy a morir.
sírveme a mí primero. Y ella coge y le sirve primero a él. Y ocurre un milagro en esa casa, de forma que nunca más vuelve a faltar la provisión. No solo no falta, la provisión es permanente. No voy a contar toda la historia del milagro. Y su hijo muere en un momento y él resucita también a su hijo. Y después cuenta la historia de un leproso. Dice, había en Israel muchos leprosos y había en Israel muchas viudas, pero fue a darle de comer a una viuda de fuera. Y también había en Israel muchos leprosos, pero de repente había un general sirio, enemigo, que tiene lepra y por una niña judía que es su criada dice, hay un profeta en mi tierra que te puede sanar. Y llega allí y este general sirio quiere honrar con riquezas al profeta. Por cierto, riquezas que el profeta no quiso en ningún momento, porque no ligó su ministerio a lo que me podían dar a cambio. Su criado, Giezi, esto es un paréntesis, que sí ligó su vida a la riqueza que podía obtener a cambio del ministerio, fue la destrucción de su vida. Ligar la prosperidad económica a su ministerio. Lo destruyó para siempre. Pero Eliseo, finalmente, este hombre reconoce quién es Eliseo, reconoce que es un hombre de Dios, finalmente obedece los mandatos de Eliseo, se lava 7 veces en el Jordán, aunque él luchó al principio. ¿Acaso Habana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán? Bueno, en fin. Obedece, honra al profeta, reconoce quién es él y se sana total y absolutamente. Y entonces Jesús saca estas dos historias, y esas historias que están en la Biblia, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero hermanos, si subís un poquito más arriba, dice que todos daban buen testimonio de él. Y después dice que todos se llenaron de ira. Al oír esas dos historias, ¿cómo es posible ese cambio? Lo que Jesús les está diciendo, y está tocando el tema del honor en su casa, es que en Israel no había honor. Teniendo tales hombres de Dios como Elías y como Eliseo, no recibieron, no se les reconoció con honor. Y como no se les honró como tales, no pudieron recibir la recompensa de tales hombres. Era imposible recibir la recompensa de hombres porque el pueblo no estaba honrando al Dios que ellos honraban. O te lo voy a decir de otra manera, el pueblo no estaba honrando al que Dios estaba honrando. Por eso se explica que Nazaret no tuviera su avivamiento, porque no honraba a Jesús. Dice, ¿no entendéis lo que pasó con Eliseo, con la viuda y con el leproso Naamán? ¿No acabas de entender? Hay mucha gente, y fíjate que son los dos milagros de sanidad y de provisión más actuales que hay. Todo el mundo, en el momento de crisis que necesitamos, una gran parte de la gente necesita un milagro de provisión. Y por más que ha avanzado la medicina, es impresionante cómo todos necesitamos, en mayor o menor medida, milagros de sanidad. Pero muchas veces nosotros no recibimos lo esperado, lo anhelado, lo que muchas veces salió de la boca de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque a veces el Señor va a traer ese milagro en un paquete traído por un muchacho de Seur. ¿Os acordáis de la palabra de ayer? Bueno, los que no estuvisteis la escucháis. Viene de repente un hermano sencillo, un familiar, un hermano de la iglesia que no pincha mucho, que pasa desapercibido, que quiere orar por ti. Alguien que dice, sí, bueno, ahora a ver si se acaba de orar y me lo quito encima rapiditamente, pero muchas veces Dios quiere traer ese regalo, ese milagro, ese reconocimiento a través de personas que aparentemente pasan desapercibidas, o quiere traerte una palabra de fe, quiere traerte fe para que creas en su palabra, pero como son amigos, son familiares, son conocidos, nos encontramos exactamente en el mismo lugar que Nazaret y menospreciamos muchas veces los dones de personas que están a nuestro lado porque decimos, este no es el hijo de José. La iglesia que Cristo construye no es una iglesia que solo reconoce los dones de los grandes, sino que es una iglesia que honra al sencillo, honra al humilde, honra a todo tipo de personas, porque en todo tipo de personas está el Espíritu de Dios.
Hay un don del Espíritu que es el discernimiento de espíritus, que lo que tiene que ver es con el discernimiento de lo espiritual. Hay que discernir lo espiritual y debemos de lograr conocer a la gente en el espíritu, no solo conocer a la gente en la carne. Hay un impacto en el espíritu. Si conozco solo a la gente en la carne, solo veré carpinteros a mi alrededor. Si conozco a la gente en la carne, ¿cómo voy a ver que un carpintero puede ser usado para ser el Mesías? Metiéndome en el papel de un habitante de Nazaret. Y la honra y el honor lo merece, mira, aquí la honra y el honor lo merece toda persona, porque toda persona es criatura de Dios. Toda persona hay que honrarla. A toda persona. Más los que trabajamos en el ámbito social, extremadamente cuidadosos de honrar a los que el mundo deshonra. Extremadamente cuidadosos de que en la iglesia se honre a esas personas que están acostumbrados a que los deshonren, porque son creados por Dios y son imagen de Dios. Aún los no creyentes merecen honra, a veces por los talentos que Dios les da o por la posición en la que Dios le ha puesto. Viene aquí un alcalde o un presidente o el rey y le damos una honra en función del lugar en el cual Dios lo ha puesto para gobernar un país. Y también damos la honra a personas que tienen un talento y de repente canta de maravilla, toca de maravilla. ¿Qué hacemos? Le aplaudimos. Aunque no sea creyente, dice, qué bien lo ha hecho, qué bien baila, qué bien toca el violín. Bueno, imagínate la honra que se le da a los jugadores de fútbol por darle a una esfera una patada que entre en una red. Pero hay una honra, hay un ámbito del honor que solo es para los creyentes, que el mundo no puede honrar y que solo es en el ámbito del creyente. Y es el honor, dar honra y honor a lo que el Espíritu de Dios ha puesto sobre una persona. Por eso Jesús dijo, si recibes al profeta, das honor a ese espíritu de profeta que hay en una persona, tú vas a recibir una recompensa de profeta. Es un ámbito que el mundo no puede dar honor a eso. Y Israel falló en dar el honor a Elías y a Eliseo. Israel falla estrepitosamente en eso. Dios quería traer provisión a todo Israel, pero nadie se acordaba del profeta, tenía que ser un cuervo. Tuvo que ser una viuda extranjera de otro lugar. Dios quería traer sanidad de lepra a todos los leprosos, pero solo un general sirio es capaz de venir junto de él y decir, sáname. Tú puedes hacerlo. Y dice, yo no puedo, es Dios, pero quiero honrarte, quiero recompensarte, quiero darte dinero. No hace falta, no me des nada, porque ya está claro cómo me estás estimando, ¿verdad? Por eso tú tienes que pedir un espíritu y tienes que pedir al Señor que el Espíritu Santo a ti te traiga un espíritu de revelación de lo que Dios ha puesto en otros hermanos, de los dones, de los ministerios, porque Dios a veces usa, insisto, a quien menos esperas. Dios ha usado en mi vida a personas de lo más diverso, de lo más estrambótico, gente que te dirías no tiene sentido, pero niños que Dios ha usado. El otro día estaba en una reunión en Madrid, en una iglesia, y de repente una niña de 9 años le dice al pastor, delante de mí, que tiene una palabra de parte de Dios. 9 años. El pastor se quedó así, pero le dio lugar. No sabía lo que iba a decir. Yo estaba allí al lado de él. Tengo que decir algo de parte de Dios. Y dice, la niña coge el micrófono y dice, cuando estábamos en la alabanza, vi una imagen de espuma, mucha espuma. Y entonces vi que para que haya espuma tiene que haber agua y tiene que haber jabón. No solo llega a que haya agua, mucha agua, o no solo llega a que solo haya mucho jabón, tiene que haber agua y tiene que haber jabón. Dice la niña de 9 años. También aquí en esta iglesia no llega a que unos pongan la mitad dinero y los otros no. Así, sí, la iglesia de Fernando Romero. Yo dije, Fernando, pero tú esto lo tenías preparado algo. Y dice, ¿qué va si yo estoy, que no salgo de mi asombro? Me contaba un pastor
Un pastor que decía que estaba tentado a comprar un coche nuevo, no sé qué, y era muy caro, pero si no lo compro, no lo compro. No lo voy decidió no comprarlo, pero de todas formas, me ofrecieron dar un paseo en el coche, voy a hacerlo. Y allí se fue con su mujer y con su hijito. Dice que cuando se sienta en el coche, allí estaba ya de nuevo oliendo el olor a nuevo, el volante de cuero. Estaba allí sentado, el niño se sienta atrás, se pone el cinturón y antes de arrancar, el niño empieza a cantar. Cuidadito tus ojitos al mirar, pum, pum, cuidadito tus manitas a tocar, porque a Dios allá en el cielo que mirándote está, cuidadito tus ojitos. Dice, Dios me habló claramente. Dios me habló. Es que alguien cree que los niños deben de tener un Espíritu Santo Junior. No. Tienen el mismo Espíritu Santo que tú y yo. Luego hay que honrar incluso el don profético que puede estar sobre un niño. Y lo que honramos es el don, lo que el Espíritu de Dios ha puesto en ese niño en ese momento, dando lugar a que haga lo que tenga que hacer. Evidentemente, pues no lo sacamos en una silla, no lo adoramos y esas cosas. No te pierdas nada de lo que Dios te quiera traer por medio de cualquier creyente. Esto es la iglesia del futuro. La iglesia del futuro no es la de los megapóstoles, megaprofetas, megamaestros o megaevangelistas. Es la iglesia de cientos, de miles de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores que están metidos por todas partes. La iglesia del futuro es de un ejército que honra los unos a los otros, honran el don de Dios que hay sobre los otros. Esa es la iglesia que nosotros queremos construir. Y estamos construyendo y vamos a construir. ¿Cómo es posible que ahora mismo hay noticias de países donde están ocurriendo milagros extraordinarios de todo tipo? Nunca antes el cristianismo ha avanzado tan rápido como en este momento. Hay más cristianos vivos en este momento que la suma de todos los cristianos desde el año 0. Sumas todos los cristianos que han existido y no hay tantos como los que estamos vivos ahora. El potencial de conversión y de alcanzar el mundo es tremendo. El cristianismo casi crece 3 veces más rápido que el Islam, hermanos. El Islam está creciendo en torno a un 2,7 con el índice de población y el cristianismo se acerca al 7%. En los grupos, la iglesia carismática pentecostal es el grupo no bélico del mundo de mayor crecimiento y más rápido. Están sucediendo conversiones masivas en todo el mundo. Masivas, cientos de miles de personas. En este momento Europa no es tal vez el foco de Dios, aunque se está volviendo algo, porque en Asia está el 60% de la población del mundo. Lo que está ocurriendo ahí es extraordinario. Países, yo hablaba con Julio, tuve la oportunidad y el regalo de Dios de poder estar en Hong Kong en un congreso internacional. Cómo todos los planes hablan de que en 2020 todas las etnias y todos los pueblos del mundo tienen ya su Biblia y su equipo misionero evangelizándolos. Todas, sin excepción, en 5 años. ¿Por qué digo esto? Hay honor, donde se da honor, cuando hay una viuda que honra, el Señor a ella la honró con provisión permanente y la resurrección de su hijo. Naamán honró a lo que el don de Dios había sobre el profeta y vino una sanidad permanente. Por favor, no vuelvas a Jesús a la carpintería. Me encanta esa canción de Jesús Adrián Romero. Dice, no es como yo, aunque le llame hermano, le llame amigo, tal, pero no es como yo. ¿Conocéis esa canción? Será muy guay, pero no es como yo. Si crees que Jesús vino para darte buenos consejos, recibirás buenos consejos. Si crees que Jesús viene para salvarte, vas a recibir salvación. Pero hay más. Hay más. Incluso si crees, por eso hay muchas personas que como no creen que Dios ni les haya dado autoridad a ellos, no han creído que todo lo que Dios habla es
para ellos, no solo para los grandes, entre comillas, hombres de Dios. Que como que Dios, si Dios no crees que Dios te ha dado a ti autoridad, ¿cómo vas a creer que Dios le ha dado autoridad a otro? ¿Cómo vas a reconocer y honrar la autoridad de otros? Es muy complicado. Si no crees lo que Dios hizo en ti, mucho menos vas a creer lo que Dios está haciendo en otros. Y el don del Espíritu, los talentos y los dones que Dios ha puesto sobre otros, tenemos que honrarlos. Cuando viene esto a una vida y una congregación, donde la palabra es una palabra de liberación, donde nunca más regreses a la incredulidad, donde el que está a tu lado en este momento puede ser usado por Dios para un milagro para tu vida. Tú que estás esperando una respuesta de Dios, tú que estás esperando una palabra de Dios, tú que estás esperando un milagro de Dios, Dios puede usar al que tiene a tu lado. Dios puede usar a cualquiera. El problema no es que Dios use, el problema es si yo recibo. El problema es si yo recibo. Jamás hagas la incredulidad del deshonor parte de tu vida, porque apaga la atmósfera espiritual en una congregación. Y es más, es tan contagiosa. Todos maravillados y 5 minutos después, todos llenos de ira. Pero ¿cómo puede ser esto? La incredulidad era terrible, era contagiosa. El deshonor llegó a un punto tremendo, perdiendo la oportunidad. Todo porque vino una palabra a socavar la revelación. Termino porque tengo que terminar. Y porque quiero terminar. Creo que habéis captado. Dice Hebreos 4. Está hablando del pueblo que tenía que entrar en la tierra prometida y que recibe la palabra de ir al reposo. Recibe esa palabra de tener que entrar en el reposo. Pero dice, pero 4.2, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, la palabra solo es palabra y no tiene ningún efecto si no se acompaña de fe. La fe brota en la adversidad, no brota en la comodidad. Entonces, cuando viene la palabra, dice que a ellos no les aprovechó. Es decir, la palabra trae un provecho, trae una utilidad, y esa palabra no les aprovechó porque no la comieron, no la masticaron, no la tragaron con fe. Luego, cuando el diablo viene para socavar la palabra, cuando el diablo viene para cuestionar la palabra, cuando el conflicto viene para decirte así que esas preguntas tan terribles del enemigo, cuando viene todo eso, tú no puedes simplemente decir, ay, es el diablo, es el diablo. Lo que tienes que hacer es crecer en fe, porque entonces la palabra empieza a cobrar provecho porque crece en fe. Por eso dice Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra, dice, es viva y eficaz. El Espíritu de Dios, las palabras de Jesús eran vida, espíritu y vida. Sin embargo, aquella gente se convirtió en muerte. ¿Por qué? Porque dice el texto, en la palabra del sembrador, que una semilla que cae, dice que en la tierra, dice que los espinos, dice, la ahogaron, Mateo 13, y la hicieron ¿qué? Infructuosa. Dice, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla y la hicieron ¿qué?
infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y la hicieron ¿qué? Infructuosa. Yo quiero que te quedes en esto para terminar. La palabra, dice Hebreos, es viva y eficaz. Sin embargo, Mateo dice Jesús, cuidado, porque hay algo que la puede hacer, ahogarla y hacerla infructuosa. Eficaz significa algo que es útil para aquello lo que fue mandado o construido. Un cuchillo es eficaz cuando corta. Si no corta, no es eficaz, por muy cuchillo que sea. Un profeta es eficaz si profetiza, si no profetiza. Un pastor es eficaz si pastorea. Y llevemos eso al centro. Dice, la palabra es viva y eficaz, dice, y nada se le oculta. Y de repente dice, pero la palabra de Jesús se puede viva, ahogar, eficaz, infructuosa. ¿Veis esas dos columnas imaginarias? Viva, está escrito por ahí, eficaz, viva, ahogada, eficaz, infructuosa. ¿Qué es lo que determina que sea viva o que sea ahogada? Tu afán. Tu afán. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. ¿Sí o no? La palabra de Dios es poderosa, ¿sí o no? Si la palabra de Dios es poderosa, ¿cómo será de poderoso aquello que tiene capacidad de ahogarla? ¿Qué clase de poder tiene eso? Que ahoga lo que está plantado, ahoga, lo hace infructuoso. Dice, y es tu afán, mi afán y el engaño de las riquezas. Cuando Jesús viene y viene con esa palabra profética, el diablo viene a traerte palabras de afán. Pero ¿cómo vas a dar si te vas a quedar? Pero ¿cómo vas a ir? ¿Pero cómo vas a hacer? Que si sirves al Señor lo que vas a perder. Y entonces de repente viene un montón de voces. Mira, yo he visto gente llamada a servir a Dios que no dio el paso por culpa del afán maldito, por miedo, por temor. Y si no tengo para comer, si no tengo para... Por favor. Y el diablo viene y socavó esa revelación. Y necesitando obreros a miles en España, todavía tengo que estar rogando que vengan de cualquier país del mundo. Bienvenidos son. Necesitamos muchísimos. Por eso cuando llega Jesús y llega a ministrar, el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, ¿cómo será su primera predicación? Nos revelará las cosas ocultas, nos revelará las cosas misteriosas del Padre. ¿Qué tendrá el Hijo? Habrá algo. Y de repente llega Jesús y en su primera predicación dice, ¿por qué os afanáis? Mira los lirios del campo, ni a un Salomón con toda su riqueza se vistió cada uno de ellos. ¿Por qué te afanas? Dice, pero hombre, 400 años de silencio para escuchar este mensaje. Sí, porque si no se quita el afán, que es la primera arma que el diablo usa para socavar la revelación, Dios no puede implantar su palabra en ti. Dios no puede hacer fructificar su palabra en ti, porque tu afán es más poderoso que la palabra que ha sido apartada de ti. Desgraciadamente lo digo. La iglesia que Jesús edifica no puede ser una iglesia que está sustentada por los parámetros de este mundo en cuanto al afán, en cuanto al engaño de las riquezas. No puede estar sustentada igual. Tú no puedes estar pensando igual que tus vecinos con respecto a tu sustento. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Estamos en una cosa diferente. Ponte de pie, por favor. Puede venir un músico. Yo quiero invitarte a que tomes una determinación. La primera,
es que tal vez tú estás aquí y has venido invitado y has dejado, nunca te has planteado que no has honrado a Dios en tu vida. Es más, tú sabes que lo has deshonrado. Eso en la Biblia se le llama pecado. Si estás aquí y no has resuelto tu relación con Dios, nunca antes le dijiste a Dios, te entrego mi vida. Jesús, yo no quiero ser como los de Nazaret. Yo quiero honrarte. Yo quiero recibirte como hijo de Dios, como Salvador. Hoy vas a tener la recompensa de la salvación. Pero también Jesús es el Todopoderoso. El brazo de poder de Dios, no hay nada imposible para Él. Si tú, al tiempo que le entregas tu vida a Jesucristo, le pides un milagro, Dios te lo va a conceder. Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo por primera vez. Entonces se esté reconociendo porque está apartado y ha venido aquí, traído por gloria de su nombre. Habrá alguien esta mañana que quiera entregar su vida a Jesucristo. Alguien, si hay alguien que levante su mano, yo quiero bendecir y hacer una oración por él. Que Dios te bendiga, alguien más. Que Dios te bendiga. Alguien más quiere honrar a Dios. No bajes tu mano. Honra a Dios con tu mano bien levantada. Alguien más quiere entregar su vida a Jesucristo. Alguien más. Tal vez no esté levantando tu mano, tengas algo de vergüenza. Pero aún así, yo te pido que hagas esta oración. Y lo vamos a hacer todos juntos con nuestros amigos que han levantado su mano. Decid así conmigo: Señor Jesús, quiero honrarte en mi vida como Señor y Salvador. Recibo la recompensa del Señor. Recibo la recompensa del Salvador. Recibo el perdón de mis pecados. Soy una persona nueva. Las cosas viejas, oye fuerte, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En tu nombre, Jesús.